Buenas tardes para todos los hermanos o buena noche, como siempre, según el lugar en que se encuentren nuestros queridos hermanos. Continuamos con el Apocalipsis capítulo 16, las plagas, y estamos todavía en la sexta plaga. Y todavía tenemos que decir algunas cosas más para que ustedes vean todas las connotaciones que tiene o que había tenido la sexta plaga y que lo podríamos haber amenizado, haber hecho mucho más corto, haber al tema y no haber dicho muchas cosas, pero si uno realmente quiere saber la profundidad por todo lo que abarcan esos versículos de la sexta plaga, bueno, es precisamente el tiempo que nos está llevando y nos abocamos otra vez al capítulo 13 porque tenemos que arrancar desde ahí, pero lo vamos a leer rápidamente porque lo hemos comentado ya en la charla anterior, pero han quedado los últimos versículos sin comentar, sin explicar qué más iba a ser la imagen de la bestia o la estatua de la bestia. Tomamos Apocalipsis capítulo 13 y leemos y comentamos rápidamente. Capítulo 13, versículos 11 en adelante. Después de haber visto en el capítulo 13 a la primera bestia, que es el catolicismo, después, dice el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y no del mar. Y esa bestia representaba o simbolizaba o simboliza a Estados Unidos o al protestantismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón. Parecían ser todos cristianos, pero realmente era el diablo que dominaba ya ese movimiento. Versículo 12, y llega un momento que el protestantismo, el mundo evangélico desvirtuado, donde el diablo los persigue durante 1960 años y deja de perseguirlo, ya dijimos, y fue a perseguirla a la simiente de la madre de la iglesia, los cuales tienen la característica, guardan los mandamientos de Dios. Lo que le molesta al dragón son los mandamientos, dijimos. Entonces deja de perseguir a los evangélicos porque ya los evangélicos adoptaron posturas teológicas parecidas a la primera bestia, al catolicismo romano con el domingo y con otros temas, inmortalidad del alma y muchas otras cosas más, pareciéndose de esa manera a su iglesia la madre, como le llama Apocalipsis 17, la madre de todas o la ramera, la madre de todas, que al decir madre quiere decir que tiene hijas o hijos, otras iglesias, que son los protestantes, que llega un momento en que se unen con los católicos romanos. Y entonces esta segunda bestia, que parecían todos corderitos evangélicos, cristianos, que fueron pueblo de Dios, ya dejan de ser pueblo de Dios. Y entonces el dragón le da poder, dice, ejerce todo el poder del dragón, hablaba como dragón, predicaba como dragón, engañaba como dragón, actúa como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia que es el romanismo. En presencia de ella, ya lo hemos comentado, porque allí mismo está la Iglesia de Roma, en el mismo Estados Unidos, y aunque esté en Europa, hay protestantes y católicos, pero sobre todo Estados Unidos. Y el poder, el 26%, según datos actuales, son católicos romanos allí en un mundo protestante. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, el romanismo, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Bueno, ya lo hemos comentado. No tiene que hacer señales para convertir
a los católicos porque precisamente está llevando a una multitud de gente a que se conviertan y adoren a la primera bestia, que es el catolicismo. Luego no son cristianos católicos, pero los que están induciendo y haciendo señales para que se conviertan al catolicismo son protestantes, tampoco están haciendo señales para convertirse ellos, que son protestantes, están haciendo señales para convencerlos a esa gran cantidad de gente que vimos en esa circunferencia. Casi el 60 y pico de gente que habita el planeta, o 60%, son orientales. Entonces ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, lo mismo que vimos en Apocalipsis. Los tres espíritus inmundos a manera de rana van a los reyes orientales para convertirlos y congregarlos para la batalla del Armagedón, donde el pueblo de Dios, por así decir, son la víctima en esa gran batalla del Armagedón, donde se reúnen todos los malignos, es decir, el catolicismo, el protestantismo y el mundo oriental convertido al catolicismo y a la imagen de la bestia, del papado y a la imagen o la estatua, que es lo que vamos a ver detenidamente. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tiene que convencer, ya dijimos, a los seres humanos con su libre albedrío, que creen diametralmente otra cosa, y convertirlo nada más y nada menos que a una iglesia que no se fundamenta en la Biblia, como para decir tenemos la Biblia como palabra de Dios, sino aparte de la Biblia hay muchas filosofías teológicas. Y el protestantismo está totalmente convencido y agarrado por el dragón que manda a esa gente oriental a que se conviertan a la primera bestia. Pero viene acá una serie de confusiones interpretativas y aún dentro de nuestra iglesia, y con todo mi respeto, que cada uno crea lo que quiera mientras sea honesto. Porque acá está diciendo que hace grandes señales y la pregunta es ¿a quién? No es a los católicos, no es a los mismos protestantes, sino al mundo oriental con quien estaban peleando Occidente con Oriente. Satanás hace cesar la Tercera Guerra Mundial, hace muchísimos milagros y convierte a un mundo oriental al catolicismo romano. Y entonces hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ya lo hemos comentado, al estilo Elías, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que dice espíritu a la imagen de la bestia, y estoy leyendo una versión 1909. Y dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos los pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y siervos se pusiesen una marca, que en el original griego se entiende como marca o señal, en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Allí lo leemos casi rápidamente a todos esos versículos. Sin embargo, nosotros, como ya hicimos comentarios sobre esto, hay que destacar algunas cosas que deben ser clarificantes para tantas interpretaciones que circulan en medio del mundo evangélico y también en el mundo adventista. Y entonces vamos a desglosar de lo que acabamos de leer, vamos a desglosar los siguientes versículos, 14 al 17. Y leemos esa parte detenidamente.
y engaña a los moradores de la tierra. No son cristianos, porque no puede hacer señales, dijimos, para convencer cristianos al cristianismo. Unos ya son católicos, otros ya son protestantes. Y entonces, notemos, hacen señales, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, y acá está la parte importante, y ustedes lo habrán leído, y ustedes dirán, ¿para qué vuelve a leer lo mismo y está repitiendo lo mismo? No, no, quiero que veamos detenidamente lo que está escrito. Y en la parte final le voy a poner esto en el original griego, para que vean que no es una interpretación antojadiza mía, ni particular mía, sino que está escrito, tanto en el castellano como en el griego. Y entonces notemos lo siguiente. Esa segunda bestia que hace señales a una multitud de gente, al mundo, que faltaba que se hagan pseudo cristianos y se conviertan a la primera bestia que tenía la herida de cuchillo y vivió, o sea, la Roma. Esa segunda bestia, que es el protestantismo, hace señales, y noten el versículo 14, mandando, la parte final del versículo 14, mandando a los moradores de la tierra, a quienes engañó, mandando a los moradores de la tierra a que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Quiénes son los que mandan y a quiénes les mandan? Ahí es donde está el problema, donde hay muchos adventistas que leen y no se dan cuenta. Y hay interpretaciones que no condicen con lo que está escrito. Volvemos a leer la segunda parte del versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra. ¿Y qué hace la segunda bestia? La segunda bestia, que es el protestantismo, les manda a los moradores de la tierra, a quienes engañó, a que hagan la imagen. En el original griego, la palabra imagen se traduce también como estatua. Les manda a esos moradores engañados a que hagan ellos la imagen de la bestia o una estatua de la bestia. ¿Quién es la bestia? A la que acaban de convertir, el catolicismo romano. Y el catolicismo romano tiene su imagen. ¿Y quién es la imagen de la Iglesia Católica? Y la imagen de la Iglesia Católica es la Virgen María, en una estatua, en un yeso, o un bronce, o lo que fuese formada la imagen, y siempre la Iglesia de Roma anda con su imagen, la Virgen María. Y entonces, al convertirse a la primera bestia, les manda a esos convertidos, el mundo oriental, la segunda bestia les manda a esos engañados a que ellos, leamos bien, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y una vez que se la hace a la imagen, que el mundo oriental hace la imagen de la bestia, que quiere decir se convierten a la imagen de la Iglesia de Roma, porque no tan solo se van a convertir a la Iglesia de Roma, a la doctrina de Roma, al papado o al papa viviente de ese momento, sino también a la Virgen María de la Iglesia de Roma. Nadie puede hacerse católico, apostólico, romano sin aceptar a la Virgen María, que es algo muy importante dentro del catolicismo romano. No puede haber un catolicismo romano sin la Virgen María. Entonces, esos que se han convertido a la primera bestia tienen que creer, convertirse a la Virgen María. Una vez que ellos adoptan y creen en la Virgen María, entonces, noten lo que dice acá.
versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Se le tiene que dar espíritu a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen de la bestia hable. Entonces, cuando se forma la imagen o la estatua de la bestia, se le da espíritu a la imagen de la bestia y se hace un milagro allí muy grande, porque la Virgen María, la estatua o una estatua que se haga, o la conformación en la creencia del mundo pagano en la Virgen María, de repente aparece un milagro, la Virgen María habla. La estatua de la iglesia de Roma, que ahora es un yeso, que ahora es una figura, que ahora no habla, entonces, de una forma muy extraordinaria y milagrosa, se le da espíritu a esa Virgen María y comienza a hablar. Y cuando habla, y noten, leamos otra vez, y le fue dado, versículo 15, que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia ahora hable, se vivifica, tiene vida y habla. Y la imagen de la bestia habla y ¿qué habla? Y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. ¿Y quién va a ser que adoren a la imagen? La misma imagen cuando hable va a mandar que la adoren a ella. Y los que no la adoren a ella, que sean muertos. Y ella, la misma imagen con espíritu que habla convertido en un ser humano magnífico, milagroso, va a hablar y va a hacer que los que no la adoraren sean muertos. Y va a hacer que todos, manda a todos, ahí a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, ahí a la humanidad. Y a los adventistas también, solo que los adventistas no vamos a aceptar eso. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca o una señal, según el original griego, en su mano derecha, simbolizando que es lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos. O en la frente, la aceptación, el creer, el convencerse, y que ninguno, versículo 17, que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, hemos destacado esas cosas. Y ahora vamos a destacar otros detalles más. Engaña a los moradores de la tierra, otra vez vamos al versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra, ¿quién? La estatua, la imagen, por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Los moradores de la tierra hacen la imagen. Y luego que la hacen a la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo vivio, le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. ¿Y por qué lo leo yo otra vez? Porque ahora voy a leer dos versículos comparándolos, no con, vamos a hacer una comparación de texto, no interpretaciones. No voy a presentar interpretaciones para que alguien diga, bueno, Roberto presenta su interpretación, otro tiene su interpretación. No, no, yo quiero que veamos comparando versículos de otras versiones, de otras traducciones, no necesariamente la 1909 o la versión 1960. Hay muchas versiones. Entonces hay otros lingüistas que han traducido del original griego y veamos cómo han traducido. Por ejemplo, leemos la traducción actual de Apocalipsis 13:15. La traducción actual, y ustedes pueden ver en la pantalla. Dios permitió que el segundo monstruo, y saben ustedes por qué en vez de decir bestia dice monstruo, porque en el original griego dice
bestia salvaje. Entonces algunos traductores, en vez de decir bestia, dicen monstruo. Dios le permitió que el segundo monstruo, o sea, el protestantismo, le diera vida a la estatua, a la estatua. O sea, no el protestantismo es la imagen de la bestia, sino que el protestantismo le da vida a la estatua del primer monstruo para que pueda hablar. Entre los grandes milagros que el protestantismo hace, hacer descender fuego del cielo y cuántas señales y milagros, hace un gran milagro, que la estatua de la bestia, que la imagen de la bestia de la iglesia de Roma tenga vida y pueda hablar. Y entonces todos los que no adoraban la imagen o la estatua del primer monstruo eran condenados a muerte. Leo otra versión. Dios habla hoy, Apocalipsis 13:15. Y al segundo monstruo, o bestia salvaje en el original griego, se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Leo otra versión, la traducción viviente, con versículos 14 y 15 de la traducción viviente. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, o sea, el mundo protestante, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, que es el catolicismo, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia. O sea que el protestantismo le ordena a todos los orientales convertidos a que hagan la estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Versículo 15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó, noten, la estatua del catolicismo, la imagen del catolicismo. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todos los que se negaran a adorarla debían morir. ¿Y qué más hace esta imagen, esta estatua? ¿Qué más dice? Versículo, leo Reina Valera 1909 otra vez, capítulo 13, versículos 16 al 17, y hacía, ¿qué más hacía esta estatua? Hacía que a todos, a los ricos, pero hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, o sea, todo el mundo, se pusiesen una marca o señal en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, allí nosotros como adventistas no aceptamos nada, pero absolutamente nada de estas cosas. No participamos de la conversión del mundo oriental a la primera bestia, y cuando toma, según lo que nosotros estamos viendo, en la comparación detallada, detenida de los textos que estamos leyendo, no aceptamos nada de lo que salga de esa estatua. A quien se le dio espíritu, quien habla y al hablar ordena que sean muertos los que no tengan la señal o la marca de la bestia, o los que no se conviertan al catolicismo, la primera bestia, al papado y a las doctrinas de la Iglesia de Roma. Entonces, la triple alianza, según vemos nosotros en Apocalipsis 16, tres espíritus inmundos a manera de rana, el dragón, la bestia, que es el catolicismo, y el falso profeta, van a los reyes de todo el mundo para congregarlos para la batalla. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios que guardan la ley de Dios y el sábado, más allá de la doctrina que tienen, la verdad.
Ahora, de pasada, si ustedes quieren saber lo que dice acá, que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviere la señal, o sea, si no tenemos la señal del domingo, o el nombre de la bestia, convertido a quién, al vicaris filii Dei, que es el Papa, al nombre de la bestia o el número de su nombre, para que lo identifiquemos bien, está diciendo, tenemos que convertirnos al nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 13, dice, aquí hay sabiduría. Ahora yo quiero saber, esa estatua me está mandando también a que yo adore al Papa, al hijo de perdición, que es lo que vamos a ver, como hemos dicho, en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses enseguida, capítulo 2, versículo 1 al 14. Y entonces dice el versículo 18 del capítulo 13, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Con respecto al 666, yo he leído dos libros. Hay tantos 666 que al leer tantos 666, leemos Apocalipsis 13, 18 y decimos realmente no es como los adventistas interpretaban en el pasado. Ya hay muchos teólogos adventistas modernos que no creen más que el número 666 se refiera al Papa. Han dejado de creer. Y muchos adventistas apóstatas, por supuesto, no aceptan para nada que sea el papado o el Papa el número 666. Y cuando, repito, leemos en esos libros, y si algunos lo consiguen esos libros y pueden leer cuántos 666 hay, entonces nosotros decimos, los adventistas estuvimos equivocados. 666 no tiene nada que ver con el Papa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En el Apocalipsis, en el Apocalipsis, hay un 666 y el diablo ha creado y ha desvirtuado la cosa. Y hay tantos 666 que ya hasta muchos adventistas han dejado de creer. Pero ahora noten ustedes, ¿qué es lo que dice acá? Y ahora vamos a apretarlo al versículo 18. Aquí hay sabiduría. Entonces debemos pensar, ¿a dónde está la sabiduría? ¿Por qué dice el Señor, aquí hay sabiduría? No nos dejemos engañar por el diablo y no nos desviemos a los tantos 666. Vamos al 666, el versículo 18 del Apocalipsis 13 y ya está. No nos desviemos. No nos desviemos ahora del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Y miren lo que dice acá. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. O sea, yo voy a contar el número 666 que pertenezca a la bestia. No tenemos que desviarnos. ¿Quién es la bestia? La Iglesia de Roma. Entonces yo voy a buscar un número que tenga que ver con la Iglesia de Roma, pero ¿por qué voy a estar leyendo tantos 666 que aparecen en tantos libros y tantas explicaciones? No me interesa. Debemos tener esta sabiduría que el Señor me está guiando. Aquí hay sabiduría, no se dejen engañar. El que tiene entendimiento, y si no, no lo tenés al entendimiento. El que tiene entendimiento, cuente el número, que es un número de Roma, de la Iglesia de Roma, que ya nos hemos cansado de estudiar sobre la cuarta bestia. Ese número pertenece al jefe, al que manda a la cuarta bestia. Cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre. Como dice, de un hombre. El hombre que la gobierna a la Iglesia de Roma. Y el número de ella, 666. Luego anotamos imaginariamente
en una pizarra y decimos, es un número de un hombre que gobierna a la bestia. Noten, número de hombre de la bestia, vamos anotando, y el número del hombre que gobierna a la bestia, 666. Recién llegamos al 66. Luego de degranar así detenidamente el versículo, es un número de la bestia, de Roma, y es el número de un hombre que la gobierna a la Roma. Y el número de ella, del hombre que gobierna a la bestia, es 666. Y ustedes ya saben que es Vicarius Filii Dei. Y ustedes tomen nota en un papel o busquen un libro de teología adventista y el Vicarius Filii Dei da 666. Aunque muchas cosas den 666, tenemos que agarrarlo al versículo 18 y no movernos. Ahí ya hay sabiduría. Si tenemos entendimiento y no nos movemos del versículo 18, no nos movamos. Y al no movernos, entendemos que es un número que pertenece a la cuarta bestia, de hombre, nombre de hombre que gobierna la bestia, lo está diciendo, no nos apartemos de allí. Y es 666, el número del hombre, el Papa, que gobierna a la Iglesia de Roma. Entonces, una vez que la Iglesia de Roma o el protestantismo, con tantos milagros y señales, y la estatua con vida, hablando, mandando a que lo maten a los que no santifiquen el domingo, y a los que no crean en la doctrina de Roma, y a los que no adoren al hijo de perdición, al papado, y a la misma imagen de la bestia, se han muerto. Y acá lo vemos, repasamos Apocalipsis 17, 12 al 15. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Acá está llevándonos la Biblia al futuro, lejos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora. O sea que el decreto de muerte de la iglesia de Roma va a durar una hora profética, 15 días. Como reyes con la bestia. Hay 10 reinos que están en el futuro, ya lo hemos comentado, que no sabemos quiénes son. Una vez que se conviertan todos en contra del pueblo de Dios, tienen un consejo, dice el versículo 3, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él serán llamados, elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Cuando alcance su dominio total, manda a que se los mate a los que no crean en la Virgen María ni en el Hijo de Perdición, y dura una hora profética y al poco tiempo viene la séptima plaga, que es la liberación, y al poco tiempo viene Cristo. O sea que el decreto de muerte, de perseguir y matar, duraría una hora, según lo que se lee acá. Y ahora vamos a lo que hemos prometido. Ahora noten que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, todo esto que acabamos de decir está dicho por el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer versículo 1 al 13. El apóstol Pablo, ya en su tiempo, alrededor del año 50 de la era cristiana, que escribe su epístola, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses Norte, los cristianos comenzaron a creer por las palabras de muchos cristianos de la época o dirigentes de esa época, comenzaron a creer que Cristo venía para ese tiempo, años 50 de la era cristiana. Creían que Cristo iba a venir por segunda vez para ese tiempo, para esa generación. Entonces el apóstol Pablo recibe esta revelación y aclara al mundo cristiano del tiempo de los apóstoles. Empero os rogamos, dice el apóstol Pablo, hermanos,
cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, si alguien dice yo tengo una revelación por espíritu de que Cristo va a venir en nuestro tiempo de la Iglesia Apostólica, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ya sea por palabra que algún apóstol o falso apóstol o maestro esté predicando que Cristo viene para el año, para ese tiempo, 50, 60 o 70 o año 100 de la era cristiana. No mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni plural. O sea, ningún apóstol de Cristo enseñaba que Cristo iba a venir para ese tiempo, el tiempo de la iglesia cristiana primitiva. No se engañe nadie de ninguna manera porque no vendrá. Ante la apostasía tenía que venir la iglesia de Roma. ¿Cuántos años faltaban para la conversión de Constantino y todo lo que hemos estudiado de la cuarta bestia? Porque no vendrá Cristo sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es el hombre cuyo nombre del hombre que gobierna a la bestia tiene un número 666. No se engañe en nadie de ninguna manera, porque no vendrá así que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios. Ese va a ser el último papa que se confronta con Cristo, porque al querer atacar al pueblo de Dios, al poco tiempo viene Cristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Ahí es cuando todo el mundo oriental se convierte al papado y a la estatua del papado, a quien se le da espíritu, habla, ordena y manda matar a todo lo que no tengan la señal o la marca de la bestia. Entonces, seguimos leyendo, versículo 8, entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor, noten que va a estar vivo, el último papa, que recibe la máxima potestad y domina a todo el planeta Tierra, menos a los adventistas, que guardan los mandamientos de Dios, se confronta con Cristo. Cuando ellos nos quieran matar, Cristo interviene. Entonces será, así, versículo 8, entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, lo mismo que acabamos de leer en Apocalipsis 17. Versículo 9, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Cuando el mundo protestante va y le da todo el poder al Papa de aquel tiempo, será este o será otro. Es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Todos esos orientales recibieron operación de error y más todo lo protestante y todo lo católico engañado por ese inicuo con su estatua que habla. Les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Ahora, cuando leemos nosotros aquí la verdad, esto es extraordinario y es categórico. ¿Qué es verdad para que seamos salvos? ¿Qué es la verdad que abraza el pueblo de Dios que escapa del inicuo y de su estatua? La verdad, hermanos, si nosotros leemos rápidamente, o yo le digo de memoria porque es tarde ya. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que creer en Cristo como el único Salvador. ¿Qué más? Juan capítulo 14, versículos 16 y 17.
Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, versículo 17, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conocemos, vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Si el pueblo de Dios estará manejando la verdad, cree en Cristo como el único Salvador, tienen al verdadero Espíritu Santo que han recibido en la lluvia tardía. San Juan 17:17, Jesús orándole al Padre, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Respetamos la Biblia y la Biblia sola como única regla de fe y de conducta. Y el Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Abrazamos la ley que Jehová escribió en 2 tablas de piedra, con su sábado. Esa es la verdad. Entonces, leemos lo siguiente, que en el mensaje del tercer ángel el Señor no previene a nosotros, previene a todos sus hijos, que por la gracia de Cristo los hijos escaparán al engaño del diablo. El tercer ángel, en el mensaje de los 3 ángeles, el tercer ángel dice algo muy grave. Capítulo 14, versículo 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente el domingo o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, a la bestia y a su estatua, como dice el original griego también, no tiene reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare las señales de su nombre. Aquí está la paciencia, acá está el mundo diferente, el pueblo diferente. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que no tienen nada que ver con aquel movimiento y que el ángel, el tercer ángel previene. Cuidado con recibir la señal de la bestia o la marca de la bestia o convertirse al hijo de perdición y a su estatua. Y vamos a ver ahora que yo le voy a dejar, pero no le voy a leer. Le voy a dejar otras versiones, pero solo leo una versión de lo que acabamos de ver de mensaje para que ustedes vean en otra versión, en otra traducción, cómo se dice o cómo dice el tercer ángel, del lenguaje actual. Luego lo siguió un tercer ángel que decía con fuerte voz, noten, si alguno adora al monstruo o bestia salvaje en el original griego, si alguno adora al monstruo o a su estatua, o deja que le pongan su marca en la frente o en la mano, Dios se enojará mucho y lo castigará duramente. No será un castigo suave, sino que lo hará sufrir con fuego y azufre ardiente, y los santos ángeles y el Cordero lo verán sufrir su castigo. Y el humo del fuego que lo hará sufrir nunca dejará de subir, pues los que adoran al monstruo y a su estatua y tienen la marca de su nombre nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. Dejo acá nomás, pero les dejo a ustedes todas las citas para que ustedes lo lean en esas otras versiones y también les dejo el original griego para que ustedes comparen con las versiones que nosotros manejamos, ya sea la versión 909 o la versión revisada 60, pero que vean ustedes en el original griego cómo los traductores han traducido, que puede ser de una manera o de otra, pero nos abren los ojos porque nos hacen entender cosas que nosotros no las hemos entendido cuando leemos la palabra imagen nada más, y la imagen les ha llevado a mucho a confundirse y no se han dado cuenta de los detalles que dice que el mundo protestante convierte al mundo no cristiano a la primera bestia
y a la imagen y le manda el protestantismo a los recién convertidos a que ellos hagan la estatua. Y cuando hacen la estatua, se convierten a la estatua, se le da espíritu a la estatua para que la estatua hable. Y lo que habla a esa estatua es una serie de decretos de muerte, que adoren al hijo de perdición, que adoren a la primera bestia, que reciban la señal de la bestia o la marca de la bestia y que ninguno pueda comprar ni vender si no tiene esa señal. Y dejamos acá y ustedes repasen, estudienlo bien esos versículos y vean en el original griego y terminamos acá con la sexta plaga. No. Lo que queda. ¿Qué queda, hermanos? ¿Existirá una tercera guerra mundial que estará dentro de las 7 plagas? No dentro de las 7, sino llegará hasta la quinta plaga y la sexta plaga, la corta a la guerra. Para la próxima charla, si Dios quiere, el próximo sábado, yo voy a traer o les voy a presentar citas de la Biblia y muchas citas del espíritu de profecía que prueban que una vez que se acabe el tiempo de gracia, viene una tercera guerra mundial, que muchos no creen, muchos adventistas ni creen en la tercera guerra mundial, y ni se dan cuenta de los versículos que están en la Biblia sobre la tercera guerra mundial, y los textos del espíritu de profecía que corroboran que va a haber una tercera guerra mundial con lujo de detalles. Y vamos a ver que la tercera guerra mundial dura hasta la quinta plaga. Y en la sexta plaga es cuando Satanás, miren, todavía tenemos que estudiar parte de la sexta plaga. En la sexta plaga interviene Satanás, haciendo cesar la tercera guerra, donde estaban confrontados los orientales y los occidentales, y allí es donde Satanás hace señales cuando los orientales están desesperados por las explosiones nucleares y tantas cosas que pasaban. Entonces aparece Satanás como Cristo con grandes señales, milagros. La Virgen María también hace muchas señales y milagros. Y se une el mundo católico, protestante y oriental en una sola cosa, mandado por el hijo de perdición en contra de los adventistas del séptimo día. Si Dios quiere, los espero para el próximo sábado y probaremos sobre la Tercera Guerra Mundial y vamos a comentar algunos detalles sobre de qué podrían estar compuestas algo particular que les voy a compartir. Yo no digo que sea así, pero les voy a compartir similitudes de cosas que van a suceder con las plagas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Los espero para el sábado que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por la atención.